Amigos de RTV, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Jaque Mate. Soy Abraham Ibáñez y en esta oportunidad contamos con la presencia de Alexandra Chirinos. Ella es abogada con quien vamos a hablar un tema realmente importante, para lo cual les pedimos que a quienes se conectan puedan participar justamente con sus opiniones, sus sugerencias y que es importante básicamente para nosotros. El tema es la política implementada por el gobierno de Martín Vizcarra en cuanto a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Abraham, buenas noches, y a todas las personas que se están conectando y nos sintonizan a través del Facebook, buenas noches también, gracias por la invitación. Es realmente importante que justamente la ciudadanía tome conciencia, más allá de los casos mediáticos, que puedan exigir a las autoridades que haya una mejor política en cuanto a la violencia hacia la mujer. Definitivamente. El problema de la violencia de la mujer es un problema multicausal, es un problema estructural y netamente social, y es importante que hoy por hoy se apueste por integrar a las instituciones públicas en la administración y protección, y más aún en la prevención de este flagelo social. Sin embargo, en las últimas declaraciones de Vizcarra, donde él dice no vamos a sancionar a aquel policía que no tenga mano dura de repente para recibir una denuncia o no efectúe el procedimiento adecuado, pero sin embargo creo que queda la pregunta si con eso se soluciona el problema, con una sola denuncia. Si la acepto, si registro una denuncia, con eso ya solucioné, con eso ya respaldé la protección que una víctima de violencia necesita o amerita. Yo creo que no, que todavía sigue siendo insuficiente porque no se trabaja de manera articulada. Ahora, en ese sentido, estamos hablando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, ¿no están articulando este trabajo para poder tener mejores resultados? Posiblemente, creo que a partir de la actualización del protocolo de intervención en casos de violencia para la mujer y integrantes de sus grupos familiares, que fue en agosto de este año, si es que no me equivoco, donde se faculta o se motiva que hayan centros de emergencia mujer en las comisarías para una pronta atención e intervención, pero sin embargo el seguimiento me parece todavía a mí que es un poco defectuoso, porque una vez realizada la denuncia o puesto en aparente salvaguarda, la mujer todavía se queda en una situación de vulnerabilidad. Si no viéramos casos como el de Lima, de esta mujer que fue asesinada a balazos por su pareja, teniendo ya una medida de protección que la facultaba o la protegía con el resguardo policial, y en ese momento no tuvo a quién recurrir. Ahora, si esta situación se torna peligrosa básicamente para las víctimas, entonces ¿por qué el Estado, por qué la política implementada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, no actúa más allá del tema mediático? Me parece que todavía no se está viendo un enfoque integral. Lo ha dicho recientemente, hace 3 días, si es que no me equivoco, que una de sus propuestas para el 2019 es triplicar el presupuesto asignado a la lucha contra la violencia de la mujer, lo cual es importante, y enfatizó claramente que parte de este presupuesto va a estar destinado a los colegios, a la parte preventiva, que es ahí donde debe surgir el problema, porque muchos de los problemas o muchas de las manifestaciones de violencia surgen en esa etapa, en la edad escolar, donde no solamente eres víctima de tu pareja, sino también de la familia, de los hermanos, de los tíos, de los primos, y es ahí donde te deben enseñar cuál es el mecanismo de defensa, qué derechos tienes, entidades a las que debes recurrir, cómo recurrir, y en caso de no ser atendidas, qué medidas de seguridad debes tomar, ¿no? Ahora, en ese sentido, las otras instituciones que están vinculadas y que de alguna manera pueden respaldar, como la Defensoría del Pueblo, ¿crees que en este año 2018 ha aportado en algo? Sí, yo creo que sí, porque ha hecho bastante trabajo en tanto a foros de difusión masiva, por ejemplo, de tasas, de estadística, de mecanismos. Recientemente hubo uno en el Hotel Costa del Sol, donde convocaron a organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil, lo cual es importante porque creo que donde el Estado de repente no se alcanza para poder articular mecanismos, la sociedad civil tiene que estar organizada. Y aquí en Chiclayo, por poner un ejemplo, hay muchas organizaciones que están tratando de intervenir en temas de prevención, capacitación, conocimiento de derechos de la mujer, y eso es importante porque en la medida que tú conoces puedes acceder a más mecanismos de protección. Ahora, justamente en el tema de la prevención, todavía falta mucho para que esto se pueda lograr. ¿Conoces si hay metas, si tienen de alguna manera objetivos que se han trazado en el 2018?
Hubo un avance en tanto a medidas de protección porque ha habido pilotos que se han aplicado en ciertos colegios a nivel nacional, en zonas rurales, sobre todo de conocimiento y capacitación de derechos. A nivel de Ministerio de Justicia, el Pronelis, por ejemplo, que es un programa de enseñanza legal, para sus derechos también ha intervenido en colegios, apostando por la unificación de un enfoque de derechos humanos para la protección y defensa también de las mujeres o los grupos de especial protección, que así los han denominado, dentro de los cuales niños, niñas, adolescentes y mujeres están inmersos. Ahora, este año se desarrollaron algunos casos emblemáticos y que de alguna manera, más allá de generar la indignación y la reacción de la ciudadanía, es lamentable que, por ejemplo, se haya podido encontrar situaciones como la ocurrida hace poco, ¿no?, en la ciudad de Lima, que deja muchas interrogantes y deja muchas dudas, sobre todo de la ciudadanía, de que prácticamente están los sujetos, los responsables libres. Efectivamente, es que claro, a veces nos enfocamos, y está bien, en cierto modo, a proteger, salvaguardar a la mujer violentada, pero ¿qué hacemos con el agresor? Recibe o está coercionado o está obligado a recibir terapias psiquiátricas, psicológica, o tener un acompañamiento emocional, porque es evidente que una persona que actúa en violencia de otra tiene cierto desequilibrio también emocional o personal. Entonces, ¿qué pasa con el agresor? Podemos salvar a ella, pero ¿y a las que siguen? Entonces, de repente, la flagrancia está siendo efectiva, se está deteniendo o no a estas personas, ¿cuál es el mecanismo inmediato que tenemos para protegerlas? Entonces, es importante también hacer una reflexión respecto a ello, ¿no? Ahora, justamente sobre imágenes tenemos el caso de esta joven que fue encontrada en un cilindro y que a raíz de eso se empezó la especulación de quién habría sido. Evidentemente se pudo conocer al responsable y toda esta situación que generó la indignación, pero que prácticamente nadie puede salir a la calle porque, o las mujeres básicamente, porque ahí mismo las capturan, las torturan y básicamente las asesinan. Particularmente yo siento que pese a todos los intentos por solucionar este flagelo, hay una especie de ensañamiento contra nosotras las mujeres. En el 2016 la cifra fue de 124 feminicidios en lo que va del año, si es que no me equivoco. 2017 disminuyó un poco, 116. Ahorita estamos en más de 140, ya pasamos esas cifras. O sea, más de 10 mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas. Y si vemos o analizamos casos, por ejemplo, fue Avi Agreda quemada, y en Cajamarca, semanas después, otro sujeto intentó hacer lo mismo. Entonces, desde mi punto de vista como espectadora, viendo las noticias o identificándome con las mujeres, me parece que sí hay una suerte de ensañamiento, de mayor violencia, de mayor agresividad. Y eso sí tiene que ser tratado desde las bases, ¿no? Colegios, inicial, primaria, secundaria, el tema de respeto como eje transversal en todo lo que se haga, ¿no? Ahora, justamente como mencionabas el caso en Cajamarca, ahí tenemos a Juanita Mendoza, quien lamentablemente fue violentada por este sujeto y que dejó en evidencia la vulnerabilidad con la que se encuentran las mujeres y además de cómo estas personas pueden andar libremente por la calle inicialmente, cómo la sociedad primero reacciona, pero preocupa, por ejemplo, Alexandra, tú como abogada, preocupa que las leyes todavía no sean tan drásticas en ese sentido, ¿no? Claro, y aparentemente estamos cubiertos de un abanico legal que nos protege, que nos faculta, ¿no? La Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer, la A30-364, el Plan de Lucha contra la Violencia de Género hasta el 2021, reglamentos, protocolos, pero si no hay una base de sensibilización con los profesionales que aplican estas leyes, llámese jueces, Ministerio Público, docentes, para poder abordar estos temas de violencia, muchas veces todo este marco legal va a quedar suelto, ¿no? Va a caer en vacío si es que no se trabaja con las personas, y para ello hay que sensibilizar y hay que hacer notar que es evidente que hay una ola de violencia generalizada y más aún que repercute en nosotras las mujeres. Justamente tenemos un comentario de una persona a través de nuestra cuenta en Facebook, por ejemplo, Paul Solís Vera indica: es un círculo vicioso, se origina en la familia y se transmite a los niños incluso. La mejor política a aplicar debe ser en la educación.
justamente de lo que estábamos hablando. Claro, efectivamente, trabajar en la prevención, creo que incluso es mucho más económico, si queremos verlo en cifras, trabajar en prevenir, que luego tratar de rehabilitar a una mujer maltratada, a un núcleo de familia que ya está violentado y que ha sido vulnerado, ¿no? Ahora, por ejemplo, se mencionaba el tema de las oficinas del Centro de Emergencia Mujer que estarían implementados en las comisarías. No sería suficiente, entendiendo que simplemente se va a colocar un escritorio, una silla, y más allá de eso no habría mucho, digamos, por lo que pensar y encontrar que pueda ayudar en algo. Claro, si analizamos nosotros el procedimiento de denuncia es, me acerco a una comisaría acompañada en este caso del especialista o del equipo multidisciplinario del Centro de Emergencia Mujer, asiento mi denuncia, proceden a hacer la ficha de valoración de riesgo en ese momento y si evalúan que mi riesgo de víctima es bastante elevado, ¿qué hacen conmigo en ese momento? Vamos a un juzgado, si es que están de turno o habilitados para seguir un procedimiento, me dictan las medidas de protección y si no tengo dónde quedarme, si no tengo un albergue seguro, como ha pasado recientemente, ¿no? Lamentablemente no se abastece el Centro de Emergencia Mujer seguramente, y dónde reubican a una víctima que en ese momento necesita asilo, ¿no? Necesita quedarse a descansar con su familia, con sus hijos. Entonces creo que todavía son espacios que como Estado se debe ver la manera de, no sé, de repente de implementar ciertos albergues temporales por 24, 48 horas que permitan a esa familia, a esa mujer violentada, después empezar o aislarse de su agresor, ¿no? Ahora, este caso emblemático además, Alexandra, que ocurrió en otra región, que justamente a una chica la grabaron en un video en un hotel cuando el sujeto la arrastraba de los pelos, la obligaba a que se quede con él y prácticamente después salió libre. La justicia, en verdad, en el Perú no es justicia, deja mucha indignación y justamente tenemos a la protagonista de este tema. Claro, la justicia con retraso deja de ser justicia, lamentablemente. Y en casos como esos caemos en la revictimización. Volvemos a una mujer que ya ha sido víctima, el Estado con su ineficiencia de repente, por así decirlo, siendo buena quizás, en la administración de justicia vuelve a convertirla en una víctima, pero esta vez de parte de los juzgadores. Y creo que hay ciertas deficiencias que todavía no son suficientes a nivel nacional, fue evidente cómo la agredieron y por una serie de irregularidades o no en el proceso, al final el sujeto está libre, ¿no? El caso fue, digamos, de Arlet Contreras, que incluso tuvo tanto impacto que hasta algunos dibujos se pudo observar en Facebook, no sé si recordarás, y no sé cuál de los especialistas en caricaturas hizo una imagen en la que se observaba precisamente a un juez tomándole el cabello a esta chica en esa imagen que recordamos del hotel. En verdad, prácticamente no hay justicia en el país. Sí, efectivamente, por eso inclusive si nosotros analizamos y volvemos a lo mismo, de nada sirve que me protejan para denunciar si el daño ya está hecho y en el proceso más aún no va a haber quien me defienda o me respalde. Entonces caemos en lo mismo, las mujeres día a día tenemos el temor de repente de aceptar, o sea, ya es bastante vergonzoso quizás aceptar que soy víctima de violencia para ir a una comisaría y me juzguen, o para ir al sistema de justicia y saber que de repente mi proceso va a durar 3, 4, 5 años y que las medidas de protección asignadas van a ser ineficientes y no me van a dar la seguridad y protección que tengo, ¿no? Hace unas semanas tuvimos en este espacio a la congresista de la República, Indira Wilca, y con ella conversábamos de este tema, además teniendo en cuenta de cómo no se articula de la manera adecuada en las comisarías cuando una mujer va a denunciar. Y a veces, o casi siempre, los policías le dicen, ¿pero qué habrás hecho? O sea, prácticamente entran en un aspecto que no deberían y que evidentemente cualquier mujer ya se siente decepcionada y ya no quiere denunciar. Exacto, o lo mismo pasó hace un tiempo atrás que salió en medios de comunicación diciendo, bueno, para evitar el machismo de los policías y tal, que una mujer policía sea quien reciba la denuncia, pero entre ellas también muchas veces está el ataque, ¿no? Bueno, pues, o sea, tú tonta que te dejas pegar, eso también es violencia, porque nadie en su sano juicio, porque esté en la mejor condición va a dejarse ser violentada. Efectivamente, hay una cadena de violencia que ha llegado o ha desencadenado hasta ese momento, ¿no? Ahora, ¿tú consideras de que en ese sentido la implementación de las comisarías de mujeres no ha ayudado a mejorar este tema?
De repente ha generado un clima de confianza, ¿no? De permitirle a la víctima sentirse identificada con su condición de mujer, con una policía mujer, pero sin embargo a mí me sigue pareciendo que hay mucha deficiencia en un tema de empatía. Yo como autoridad, ya sea dentro de un ministerio público, poder judicial, comisarías o todos los organismos del Estado que deben estar articulados, me parece que todavía falta un tema de empatía, de ponerse en el lugar de una persona que ha sido violentada para poder ayudarla y agilizar su proceso en lugar de ponerle trabas, entorpecerle y generarle mayor violencia, ¿no? Ahora, otro de los casos que ocurrió en este año 2018 fue en la provincia de Ferreñafe, donde prácticamente el sujeto estaba en una situación en donde básicamente pierden la noción, o sea, se vuelven ciegos en querer, obligar a las mujeres a estar con ellos cuando ya tomaron una decisión y ya no van más. Ya son aspectos que justamente al inicio de la entrevista mencionaba, psicológicos, que deberían también ayudar, ¿no? Claro, como lo decíamos al inicio, ¿no? Una persona que violenta es porque efectivamente tiene también cierto trastorno. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Basta con alejarla de una de sus víctimas. Si va a ser un potencial agresor de más personas, entonces el tratamiento que ellos reciben muchas veces no es condicionado, no es bajo apercibimiento de ningún tipo de sanción. A veces las medidas de protección dicen, bueno, otórguense atención familiar, psicológica, pero quede un otórgase. Entonces, si a mí no me interesa, no voy. Y si no me interesa, pues no me trato. Y si no me trato, soy propenso a volver a cometer un delito de esa naturaleza y violentar a cualquier otra mujer o cualquier otro ser humano, ¿no? Ahora, y por eso se debería tomar como obligación que las personas denunciadas por estos casos tengan que seguir el tratamiento. Sí, a mí particularmente me parece que sí, que es necesario que sea obligatorio el tratamiento psicológico que se brinda para que haya un abordaje del problema de manera integral, un seguimiento constante de salvaguarda, ¿no? De la integridad de la persona víctima y del victimario. Justamente tenemos el caso en pantalla de esta mujer que lamentablemente fue violentada, fue asesinada por su expareja, que, como decíamos, es tan indignante el caso, por ejemplo, de Vilma Suárez, que precisamente ya no quería tener más una relación con su pareja, pero el sujeto la obligaba y la ponía en una situación que terminó en esta tragedia, ¿no? Sí, de verdad que recordar muchos de esos casos genera más que pena o tristeza, generan indignación, porque me parece que todavía los esfuerzos que como país estamos haciendo se quedan cortos. Se quedan cortos porque el enfoque no es integral aún. Y es importante reforzar, y lo vuelvo a decir como lo dijeron en redes sociales, el tema preventivo es básico. El tema de orientación, de conocimientos y de sensibilización, de tomar en cuenta de verdad que no es una broma, porque basta verlo en redes sociales. Mucha gente pone, me divierte, como si fuera un tema tan gracioso, pero no lo es. De verdad es alarmante las cifras con las que estamos creciendo, ¿no? A nivel de país. Y este caso de feminicidio, en donde esta mujer prácticamente de 30 años, bastante joven, con mucho presente y además mucho futuro, que pasan por una situación que en todo caso también hay que acotar esto, Alexandra, que algunas mujeres cuando ya pasan por casos no los denuncian, por diversas razones. Sin embargo, hay que considerar de que si de pronto la insultan en primer caso, empiezan a vulnerar su integridad posteriormente y viene ya la violencia, no hay que esperar que llegue la violencia, hay que cortar desde el inicio. Definitivamente, ¿no? Cuento un caso muy particular. Nosotros, a nivel de organización del Centro de Investigaciones Sociales, aplicamos un programa piloto con apoyo del Ministerio de Justicia en la institución educativa Santa Magdalena Sofía. El programa se llama Pedimos la Palabra y la intención era de recabar información respecto de las escolares de quinto de secundaria y ver cuál era su percepción respecto a la violencia. Muchas de ellas conocen como violencia el estallido de la violencia. Con esto te quiero decir el golpe, ¿no? El moretón, el daño físico. Y aplicamos la técnica que muchas organizaciones de repente la deben manejar, el violentómetro, para ir midiendo las alertas de violencia y en qué momento saber. Y había un gran desconocimiento de qué entidades aquí en Chiclayo y muchas, dónde están ubicadas, dónde recurrir a colocar tu denuncia por violencia, por agresión, ¿no? Inclusive como a modo de bromas, el que te manoseen,
también es parte de la violencia y muchas no lo identificaban como tal. Entonces, el trabajo de toma de conciencia, de conocer las cosas es primordial para poder abordar el problema, ¿no? Ahora, tenemos otra participación y algo que realmente me parece muy interesante, el aporte de Óscar Reyes Saavedra. Dice, ¿las instituciones tienen responsabilidad en este problema? Pregunta. Pongo el ejemplo, el de las instituciones religiosas en las que predomina el patriarcado. ¿Qué opinas? Habría que diferenciar, claro, que yo particularmente considero que las instituciones religiosas no tienen injerencia directa en un estado laico como es el nuestro. Me parece que el patriarcado como sistema opresor en general para la mujer es una corriente que no tiene nada que ver con religión. Es una corriente que creo que por cultura muchos años ha estado arraigada en la idiosincrasia de Latinoamérica y que todavía sigue presente aquí o a nivel mundial. Que otros países hayan liberado de este estado machista quizás, más fácil que otros, sí, pero me parece que ver la religión como estructura secular propia, marcada para un estado, me parece que no. Pero sí creo que a nivel de país, sí, el machismo es imperante y eso es claro, ¿no? Ahora, pero por ejemplo, lo que entiendo expresa esta persona que tiene que ver mucho con que las religiones son machistas en general y la participación de los hombres en las mismas religiones son como que ellos lo más importante y a la mujer siempre de segundo lado. ¿Eso no formaría parte del problema para ti? Forma parte del problema si es que lo quieres, como te repito, trasladar a un espectro de país, pero yo creo que tendríamos que analizar por estadísticas, porque cuando están recién en números uno puede medir cuántas personas pertenecen a qué tipo de religión o no, qué religión de repente tiene rasgos más machistas que otra, cuáles predominan acá en el país. Entonces yo creo que independientemente de las religiones, muchas veces lo que debe primar, que son las pautas morales que posiblemente te brinda una religión, son las pautas del respeto que es en general. Entonces, si yo solamente suscribiría el problema de violencia a un tema de imperio de una religión o de un dogma o de un credo personal, le quitaría el peso que como Estado debería tener independientemente a cualquier religión. Ahora, se menciona que, por ejemplo, mañana viernes está llegando a Chiclayo el presidente de la República, Martín Vizcarra, viene a ver un tema de viviendas en el distrito de Mochumí. Pero sería importante que desde este espacio, y justamente tú como abogada y conocedora del tema, se puedan las mujeres pronunciar en ese sentido y exigirle al presidente de la República que no solamente sea como la fotografía del momento en el que simplemente aparece y dice, bueno, vamos a dar más presupuesto, me indigno con esta situación, dice el presidente, y se acabó. Al parecer, digamos, se quiere situaciones que sean más ejecutivas. Claro, definitivamente. Entonces aprovechemos este medio para dirigirnos al presidente Martín Vizcarra y recordarle y reafirmarle sus compromisos para tener mano dura con los policías que no atiendan las denuncias con prontitud de violencia contra la mujer. Recordarle que ese presupuesto que él ha triplicado para la lucha de esta ola de violencia contra la mujer sea designado a la prevención, que es básico, y además que tome en cuenta de repente el tener refugios temporales para mujeres víctimas de violencia y que el trabajo sea de manera constante, integrado, que se apueste también por inmiscuir en estos temas a la sociedad civil, empoderándole en conocimiento de sus derechos, ¿no? Además, hay que tener en cuenta de que la educación es fundamental, como han dicho justamente algunos ciudadanos que han participado, y como tú lo decías al inicio, que es fundamental la educación desde el hogar, desde las instituciones educativas, además que puedan fortalecer y que ojalá para el año 2019 estas estadísticas disminuyan y no solamente sean en el tema de números, sino además que en los hogares esto empiece a mejorar, que también los ciudadanos aporten en eso, ¿no? Definitivamente, como ciudadanos, desde casa o desde el espacio en donde estemos, tenemos que aportar por enseñar con respeto, con valores, con equidad de derechos y con igualdad de oportunidades, que es básico para poder integrar tanto a varón como mujer en una sociedad igualitaria, ¿no? Muchas gracias a Alexandra Chirinos, quien es abogada y quien ha estado con nosotros aquí en Jaque Mate, por su aporte, para que ustedes, amigos y amigas que nos ven,
puedan tomar conciencia y además difundir este tipo de información que es importante. Ya lo ha señalado ella, hay gente que desconoce todavía cuáles son sus derechos. Esperemos de que para el año siguiente esto pueda mejorar. Muchas gracias, Alexandra, por estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación. Y bien, nosotros hemos llegado a la parte final. Los invitamos a seguir a través de nuestra página web www.larepublica.pe, y además el lunes siempre volvemos a partir de las 7 de la noche. Soy Abraham Ibáñez, gracias.